Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán, en Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy Marco Vallejo y estamos en este jueves, pues aquí en cabina a un amigo, al director de noticias, de Irradia Noticias. ¿Cómo estás, Teodoro? Muy buenos días. Gracias, Marco. Gracias, por supuesto, al auditorio. Bueno, no perdamos tiempo. Creo que tenemos un invitado que bien vale la pena aprovecharse por su presencia política nacional, por su influencia, por supuesto, a donde pisa, al territorio que pisa, y porque es un ideólogo. Yo creo que Jesús Zambrano, así tenemos que verlo, es un ideólogo de la izquierda. Y a él nos dirá si de la moderada, si de la 4T o de cuál de esas. Antes que nada, Jesús, me da mucho gusto saludarte y volverte a encontrar. Igualmente, Teodoro, qué gusto estar aquí contigo, Marco. También, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Nos ponía en antecedente, Marco, que estuviste de visita en el Congreso del Estado, que eso nos llama la atención de entrada. Normalmente los congresos se cierran, aquí se abre a la pluralidad, a platicar de este asunto del famoso Plan B, la reforma electoral, que hace lo propio la 4T, digamos, intentando convencer a favor. ¿Y ustedes qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están promocionando? Sí, bueno, como izquierda democrática. Bien, esa es la definición. Sí, responsable con el país, porque esa de la 4T ni siquiera es izquierda. Para empezar. Para empezar. Y desde luego que saludamos nosotros de la Dirección Nacional del PRD, la apertura del Congreso del Estado de Morelos para recibirnos el día de hoy en un evento organizado por nuestro secretario, con nuestro presidente estatal Sergio Prado y nuestra secretaria general Adriana Díaz, junto con la Organización Nacional de Mujeres, para hablar efectivamente de cómo el llamado Plan B electoral obradorista es absolutamente regresivo y atentatorio en general contra libertades y derechos, y que pretende anular al INE y adueñarse para controlar todo el proceso electoral desde el gobierno, y especialmente cómo afecta, y de esto se trató esencialmente, los derechos políticos de las mujeres. Te interrumpo. ¿Qué significado o alcance puede tener el estar de un lado y del otro promocionando esto en el nivel ciudadano cuando va a quedar en manos de la Corte, la definición final? Porque la Corte efectivamente, Teodoro, va a tener en sus manos la enorme responsabilidad, y yo creo que ya tiene los reflectores del país puestos encima, la enorme responsabilidad de determinar si estas reformas, que nosotros ya las hemos impugnado y que las hemos catalogado de inconstitucionales, va a tener la Corte la responsabilidad en sus manos de decidir si son válidas o no, si son por lo tanto aplicables o no, mirando hacia el 2024. Por cierto, hay una noticia muy buena, alentadora, que el día de ayer la Corte declaró inaplicables en todo lo que tiene que ver para lo de la propaganda oficial y el uso de recursos públicos y todo lo relacionado con responsabilidad de los servidores públicos que las pretenden anular, declaró inaplicables esas reformas, que son las únicas que están totalmente aprobadas y publicadas para los estados de México y de Coahuila. Entonces, es una buena noticia. Es muy buena noticia. Dentro de lo difícil que era esta contienda con la apertura de lo que le llaman la propaganda gubernamental, creo que eso es lo que contiene esta ley. Así es. Pero no he entrado al fondo del análisis, simplemente es una suspensión para que no se pueda aplicar en este 2023. Efectivamente, lo cual ya es un avance y una buena señal, y nosotros tenemos la confianza de que la Corte, ahora presidida por una mujer, la ministra Norma Piña, que además el pasado 5 de febrero en Querétaro dijo al Poder Judicial se le debe respetar como un poder autónomo e independiente, y vamos a ejercer nuestro papel de equilibrio de poderes para hacer respetar. Y no se levantó a saludar al presidente. No se levantó, porque además por protocolo en verdad. Que yo no tengo otro obligado. punto de vista, pero ¿Sí? déjame nada más entrarle. ¿Cuál fue el criterio de este ministro para otorgar la suspensión? No sé si lo hayas tenido la oportunidad de analizarlo.
No lo conozco en detalle, pero en las primeras controversias, por un lado, que presentó el INE, argumentando que invadía funciones propias del organismo electoral y al mismo tiempo también por las acciones de inconstitucionalidad que presentamos prácticamente todos los partidos de oposición. Nosotros como PRD fuimos el primero, por cierto, en hacerlo. Tomó criterios básicos de los elementos que argumentamos ahí y dijo, por lo pronto queda en suspenso, porque pues el hecho mismo de que partidos políticos, el Tribunal Electoral mismo y el INE y los OPLES, los órganos locales electorales, los hubieran impugnado, les hizo parar antenas, y entonces dijeron, por lo pronto, en suspenso. Deberán entrar al fondo del asunto efectivamente en cosa de semanas y antes de que concluya el mes de mayo, porque hay un principio constitucional que dice que 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, que será en septiembre, conforme a la normatividad que todavía está vigente, 3 meses antes no se pueden hacer reformas electorales y esos 3 meses se empiezan a correr el 1 de junio. Entonces, finales de mayo, estamos hablando de 3 meses de aquí a ese. O sea, si la Corte resuelve las controversias o otorga una suspensión en este lapso para estas leyes, no se van a poder aplicar en el 24. No se van a poder aplicar en el 24. Pero pues yo creo que tiene tiempo suficiente para entrar al fondo del asunto, Teodoro, la Corte, y declararlas ya absolutamente inconstitucionales y por lo tanto inaplicables. Son 2 etapas, Jesús, y si mal no recuerdo, hay quienes advierten que se violentó el proceso legislativo. Además, esa es una etapa. Ese también está impugnado, por cierto. Porque no se hicieron ciertas publicaciones, no hubo dictámenes, no se corrieron los tiempos, no se agotaron. Y la otra etapa ya es la inconstitucionalidad misma que está en el contenido mismo de las leyes. Sí. El PRD, ¿qué es lo que ha atacado jurídicamente? Las dos cosas. El proceso legislativo, porque se violaron todas las normas establecidas para todos los pasos que se debían seguir, los tiempos, etcétera. Y además le dieron fast track en diciembre. Estaban votando los mismos diputados de Morena y sus aliados sin siquiera haber leído. No pasó por comisiones, no se dictaminaron, se fue directo al pleno. Un asunto de tanta importancia para la vida del país que sabían que iba a ser impugnada, porque cuando no pudieron hacer las reformas constitucionales para matar al INE, por decirlo así llanamente, entonces dijeron, pues ahora vamos mediante reformas legales a las leyes reglamentarias secundarias. Y como lo hicieron con lo de la militarización, dijeron, pues sabemos, dijo, pues no pasó la Constitución, pues ahora por las leyes electorales. A ver, Jesús, mucha gente advierte que es un asunto personal del presidente con los dirigentes del INE y los tribunales electorales. Pero esto es de fondo. Aquí hay temas muy delicados de fondo que pueden no solamente hacer retroceder nuestro proceso democrático, sino confundirnos. Y mira que ha costado muchas vidas y muchos integrantes de la izquierda mexicana. Al PRD le costaron 600 vidas de entrada cuando arrancamos hace 34 años. Pero efectivamente el fondo del asunto es qué va a pasar con nuestra vida republicana, con las instituciones que posibilitan que haya efectivamente democracia, elecciones libres, transparentes, confiables, con órganos, con árbitros imparciales. Entonces yo estoy convencido, Marco Teodoro, que estamos viviendo un momento de inflexión en la vida del país y la gran disyuntiva está entre o preservamos nuestra vida democrática y ampliamos nuestros márgenes de libertad y los derechos de políticos de la gente, especialmente los de las mujeres, o derivamos hacia una dictadura. Esto es lo que está hoy jugándose en la vida del país y por eso es tan delicado lo que está sucediendo. Estamos decidiendo, se está decidiendo en estos días y en las semanas siguientes el futuro inmediato y por muchos años de la vida del país. ¿Y a qué se debe entonces, ante todos estos focos encendidos o sirenas que están
fuertes en cuanto a acabar con nuestra democracia, que la gente se ha volcado a favor de un movimiento que precisamente promueve estos cambios democráticos o antidemocráticos, como tú me los quieras plantear. Pero cuando dices que la gente se ha volcado... Le está otorgando el voto a un movimiento que se llama Cuarta Transformación. O mentirosos también. Sí, la 4M debería ser 4M. No, desde 4M porque aquí ya les quitaron ya los bloquearon. Pero a ver, ¿qué pasa? No, a ver, la gente no se está volcando allí con ellos. No, yo creo que se está dando cuenta. Por una parte, es verdad que una cosa es la aprobación, que anda por ahí en los 50 y tantos, algunos le dan hasta 64, 65% Eso de aprobación al presidente en encuestas. Porque además pues están soltando muchísimo dinero. Oiga, él lo están haciendo como persona, pero él no va a estar en las boletas del 2024 como estuvo en el 2018. Una cosa es la aprobación que le pueden hacer a López Obrador, que además prácticamente ustedes lo recordarán, son los mismos niveles que traían en su momento Fox, Peña Nieto al inicio de su mandato, Felipe Calderón, y antes incluso cuando se empezaron a hacer las mediciones, Zedillo. Entonces él no anda tampoco tan arriba. Lo que pasa es que como tiene el megáfono nacional monopolizado todos los días, y entonces en su show mañanero la gente lo está escuchando a todas horas, porque pues las benditas redes sociales, las redes sociales ya no tanto, pero los medios de información para dar la noticia, pues también dicen, a ver, el presidente de la República dijo hoy entonces ahí está presente. Entonces, de tu perspectiva, la sociedad no está empatada con la 4T. Cada vez, y por lo que decía ahorita Marco, hay más descontento. Hay, por una parte, una decepción creciente de muchísima gente que votó por López Obrador en el 2018 y que ahora están decepcionados. Y que lo idolatraba, aparte de su... ¿Percibes que se va a demostrar esto en Coahuila medias y en el Estado de México, Jesús? Nosotros tenemos esa confianza, estamos trabajando para eso. La de Coahuila se ve cada vez más sencilla de ganar, vamos a decirlo así. ¿Por el fenómeno Ricardo Mejía? Por la división entre ellos, desde luego, y también en el Estado de México, pues allí hay mucha fortaleza de los partidos de la alianza, de la coalición. Todos tenemos presencias territoriales grandes. Nosotros incluso hace 6 años estuvimos arriba del PAN en la votación. Hoy las preferencias electorales se han modificado un poco, pero el PRI pues, es un partido en el Estado de México con mucha fortaleza y presencias territoriales. Lo vimos en las... ¿Qué marcan ahí sus encuestas? Las de ustedes, las que han revisado en el Estado de México. Nos hablan de cuando mucho una diferencia de entre 4 y 6 puntos. Competitiva, miren. En Durango el año pasado empezamos con 13 puntos abajo, cuando arrancaron las campañas, y aquí todavía no empieza. Y hubo divisionismo en esa candidatura en la 4T. Pues sí, pero nosotros terminamos con 15 puntos arriba. Todas las campañas también terminan decidiendo muchísimas cosas, influyen el ánimo de la gente, cómo está percibiendo, si nos ve o no ganadores. Y nosotros apostamos a que mucha gente de estos sectores de clases medias, empresariales, intelectuales, académicos, a todos los cuales los ha descalificado por su aspiracionismo, López Obrador, y que estuvieron votando y que votaron por él en el 2018, ahora dicen, nos equivocamos. Hemos estado hablando cada vez más, con muchísimos más liderazgos de sectores sociales, civiles, etcétera, y que expresamente, sin que se lo preguntamos, cuando van a exponer sus problemas, etcétera, nos dicen, nos equivocamos en el 2018, pero ese voto ya no lo vamos a volver a dar. Bueno. Aquí también nos equivocamos, y en ese sentido, Jesús, te voy a preguntar algo antes de que te vayas. Déjame, te equivocaste porque yo no voté por él. Bueno, votamos los morelenses, ¿no? Fíjate, número 14, rankeado, uno de los estados y ciudades muy violentas a nivel mundial. Quinto estado más violento. ¿Cómo se ve desde la Ciudad de México, desde los análisis en las esferas altas que están allá? Cuauhtémoc Blanco. Mira, yo diría, por una parte,
Si López Obrador, el gobierno de López Porque Obrador además lo protege, ¿eh? Es un gobierno fracasado, el de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, es ultra fracasado. Hay que ver cómo están hoy los niveles de inseguridad. Efectivamente, Morelos es el quinto estado más violento, de acuerdo con cifras oficiales, de los 5 más violentos del país. La inseguridad se ha enseñoreado aquí en el estado de Morelos, territorios cada vez más controlados por el crimen organizado. Ya los candidatos y candidatas tienen que andar pidiendo permiso a los señores, es decir, a los capos de las bandas delictivas para hacer campaña, y no ha pasado campaña electoral sin que no haya incluso asesinatos de líderes políticos. Es más, hasta sin campaña. Apenas hace unas 2-3 semanas a nosotros nos asesinaron a un par de compañeros acá en Susocotla. Entonces, regidores, además. Y un ex candidato alcalde. Del PRD. Uh-huh. Entonces, es decir, hay los niveles de corrupción, hay un desgobierno aquí en Morelos en realidad, pues, y no sé qué es y es que no hay otro, Jesús, es el güero es, ¿no? Pues mira, a ver, yo creo que la gente da la confianza una vez, y si le traicionas esa confianza, ya no va a repetir otra vez ese voto de confianza. En abono al aterrizar la charla a lo local, hay incertidumbre en torno a cómo funciona el Partido de la Revolución Democrática en esta entidad. Se perdió el registro local en cuanto a prerrogativas, el dinero que puede entregar, pero va a poder competir el PRD en Morelos. Hoy lo dejó muy claro, por cierto, la presidenta del Instituto Electoral de aquí del estado de Morelos, que participó en el... Mireya Gali. Sí, la maestra Gali. Uh-huh. Lo que participó en el foro que organizamos en el PRD, muy plural, por cierto, con diputados de prácticamente todos los partidos de oposición, uh-huh, dirigentes políticos, etcétera. Pero ella lo dijo muy claramente hoy. Por ahí empezó prácticamente. El PRD, hay que decir, pues como partido político que ha construido instituciones, cayó en un bache, pero todo esto que hoy está haciendo demuestra que ya no está más en ese bache, y además tiene todos sus derechos políticos y electorales a salvo para participar en las próximas elecciones. En realidad el del PRD es un registro nacional, y a lo que se pierde derecho es al acceso a prerrogativas locales, a recursos, a financiamiento. No va a presentar candidaturas locales. No, o sea, se pierde el derecho de conseguir prerrogativas, de tener acceso a financiamiento público, pero tiene todos sus derechos políticos a salvo para postular candidaturas locales a todos los cargos de elección popular federales y locales. Esta es la prerrogativa que te da el hecho de ser partido político nacional, que lo somos. Y en ese sentido, PR debe de ser un factor importante en la negociación para la alianza en Morelos. ¿Qué tan avanzado va esas pláticas? Aquí la dirección del partido encabezada por Sergio Prado está en pláticas constantes, cotidianas, como lo pudimos constatar el día de hoy. Ahí estuvieron las representaciones de las direcciones estatales del PAN y del PRI para ir sentando las bases que nos permitan lograr los acuerdos. Nosotros estamos planteando la necesidad de que las candidaturas principales, por cierto, empezando desde la presidencia de la República, y todas las principales que constituirán las 9 gubernaturas que se van a disputar en el 2024, incluyendo la de la Ciudad de México, sean escogidas mediante un método democrático, abierto, transparente, plural, organizadas esta selección de candidaturas por la sociedad civil, y que no sean secuestradas por las direcciones de los partidos políticos. Y en esto ha habido dificultades ciertamente, pero estamos avanzando en las pláticas. Y yo estoy convencido absolutamente de una cosa, no porque lo diga en nombre del PRD, pero siendo el único partido de izquierda dentro de la coalición Va por México, de la que participan el PAN y el PRI, somos los que le damos la amplitud y la pluralidad.
a esa coalición y la que lo coloca como una coalición de carácter progresista, democrático y de centro izquierda, diría yo. Si nosotros, esa alianza en primer lugar difícilmente se hará entre PAN y PRI solos. Y si se llegara a hacer porque no están dispuestos a acceder a un método democrático para la selección de las candidaturas, pues no será una alianza de centro izquierda, sino de centro derecha, y hoy solamente se le podrá ganar, mirando para el 24, a Morena y sus aliados, porque ellos también tienen sus propias alianzas y coaliciones, solo se le podrá ganar con una coalición de centro izquierda. Quiero rescatar, antes, para no dejarlo escapar, ya nos vamos, porque también te va a salir corriendo él. Dijiste en algún momento, manifestaste molestia de que el PAN tendría que decidir ciertas candidaturas en la alianza a nivel nacional y el PRI estaría quedándose con las definiciones de Estados de México y Coahuila. ¿Hay interés en el PRD en definir Morelos? Esa sería mi pregunta al gobernador. Y la segunda, ayer decía Alejandro Moreno que es muy importante que ustedes incluyan en la alianza actores sociales, a sociedad civil. Pues a nosotros no nos debe dar lecciones Alejandro Moreno de lo eso. Lo sugirió. Nos hemos justamente distinguido porque somos el partido que primero empezó a abrir sus candidaturas a representantes importantes de la sociedad civil, a dirigentes sindicales, incluso hasta un exministro de la Corte, que han tenido todos ellos excelentes papeles como legisladores. Y nosotros queremos ser parte de la definición en plano de igualdad aquí en Morelos para la candidatura al gobierno del estado, mujer u hombre, que los hay. Okay. Tenemos varias propuestas, pero queremos hacerlo de la mano de la sociedad civil. Y porque nos han dicho algunos amigos comunicadores, oye Jesús, pues ya los dejaron ustedes fuera de la repartiza. No, en ese acuerdo que han dado a conocer el PAN y el PRI a través de su dirección nacional, han dejado fuera a la sociedad civil y nosotros estamos del lado de la sociedad civil. Bueno, el tiempo es corto en radio, sí. Jesús, esperemos que... ¿Va a haber más foros? Vamos a seguir haciendo foros, estamos haciéndolos en todo el país. Y además en Morelos. Sí, en Morelos se van a hacer foros regionales, esto es lo que están acordando los compañeros de la dirección del PRD aquí en Morelos. Te agradezco mucho que estés aquí, gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Al contrario, Marco. Teodoro, gracias. Encantado de verte, Jesús, muchas gracias. Regresamos, vamos a un corte. Opinión, reflexión, editorialización. En Irradia Noticias Morelos, la información al alcance de su mano.